No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos del 17 de septiembre, que son las primarias en Kadima. Sabremos a partir de entonces quién será el próximo primer ministro en Israel. Bueno, a lo mejor sigue siendo el mismo que está ahora, ¿no? Esto nunca se sabe. Les hablamos de eso, les vamos a contar que el que es primer ministro todavía, Ehud Olmert, está planteándose cambiar los criterios para la liberación de prisioneros, solamente en el caso de Gilad Shalit, y que a Ahmadinejad no le gusta la ONU y que a la Liga Antidifamación no le gusta que se banalice la figura de Hitler. Y además les vamos a hablar por primera vez de un detenido en caso de pintadas antisemitas, porque siempre hablamos, han aparecido pintadas, apareció una svástica, etcétera. Bueno, pues esta vez les vamos a hablar de cuál es el perfil de uno de los jóvenes que han sido detenidos por este motivo en Argentina. Todo esto será en la primera parte del informativo, ya que en la segunda, como saben, nos dedicamos a hablar de cuestiones más culturales. Y para ello vendrá Ana con sus noticias, sus papeles bajo el brazo, a informarnos puntualmente de todo lo que tenemos que ver y saber en ese sentido. Empezamos ahora dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿qué tal? Hola, Masha, bien, mejor. Mejor que ayer. Se te oye mejor, desde luego, toses menos. Bueno. Y se te ve con más energía. Bueno, para hablar de lo mismo, política, Israel, etcétera. Sí, estamos con el partido Kadima, todo este problema que ha habido con Olmert, y entonces, bueno, está moviéndose el partido, en este caso Tzipi Livni, que ha hecho unas declaraciones bastante fuertes, ha movido ficha, ha dicho aquí estoy yo, y la hizo en una entrevista con la radio del Ejército. Tzipi Livni, la actual ministra de Asuntos Exteriores, es candidata también a suceder a Ehud Olmert, y expresó que si el primer ministro decide presentarse como candidato en las elecciones, algo que no le parece razonable, sin embargo, ella dice que le ganará. La canciller aclaró que si bien no tiene nada personal en contra de Olmert, el proceso de elecciones del partido Kadima busca reemplazarlo. Livni insistió en que es hora de que el público recupere la fe en la política y confió en que el pueblo no se haya rendido. Bueno, efectivamente Tzipi Livni hizo esta aparición en escena, como dice Jordi, movió ficha, aunque lleva ya tiempo esperando a que llegue su momento. Parece que se acercan, como les decía, las elecciones serán el 17 de septiembre. Ehud Olmert sigue sin decir si se va a presentar o no se va a presentar. Shaul Mofaz es la otra opción que se presenta también a esta lucha por el poder. Y lo interesante, lo curioso de las declaraciones de la canciller, de Tzipi Livni, es unas declaraciones que hizo respecto a la seguridad. Dijo que la seguridad es mucho más importante que el ejército y que el comando, que la seguridad implica tomar las decisiones correctas y que en este momento lo que hay que hacer es reconocer las amenazas y enfrentárselas por adelantado. Y hizo mucho hincapié en el tema de la seguridad en el sentido más, digamos, más de servicios de seguridad. ¿Y por qué? Pues porque, tal y como reconoció ella misma, ella debió tomar decisiones bajo presión importantes y admitió haber sido agente del Mossad durante 4 años y haber desarrollado funciones en el extranjero para el servicio secreto. Ella explicó que abandonó el Mossad cuando se casó, porque no podía ahí estar de agente secreto y de ama de casa o de madre o de mujer a la vez. Y según la prensa israelí, Livni, que tiene 49 años, fue agente secreto entre el 1980 y 1984. Tal vez por ello su gran apuesta sea por los servicios de inteligencia más que por la cuestión militar. Tampoco está todavía en el poder, y también hay que recordar que una cosa es todo lo que se dice antes de llegar al sillón de mando y otra cosa es la que uno se ve obligado a hacer cuando ya esté en el sillón de mando, y sobre todo más en un caso como Israel, donde los acuerdos interparlamentarios son complejos y a veces hay que ceder en algunos aspectos para que puedan apoyarte en otros aspectos importantes. En fin, de esto vamos a hablar muchísimo. Y ahora, Jordi, creo que hablamos de los criterios para el intercambio de prisioneros. El caso Gilad Shalit vuelve a la palestra.
Sí, esto es una fuente de alto nivel en Jerusalén de la que se ha hecho eco la agencia de noticias, la agencia judía de noticias. Dice que el primer ministro, Ehud Olmert, estaría dispuesto a flexibilizar aún más los criterios para la liberación de prisioneros palestinos en los esfuerzos para incluir más nombres en la lista para lograr un acuerdo para el canje del soldado cautivo Gilad Shalit. La fuente destacó que el gobierno tiene cierto margen de flexibilidad en la lista de cientos de prisioneros que Hamás está exigiendo a cambio de Shalit, pero que en cualquier compromiso por parte de Israel deben cumplir con la demanda del grupo. El primer ministro se reunió con el ministro de Defensa, Ehud Barak, y la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, y trataron la manera de asegurar la libertad de Shalit. Gilad Shalit, que como recordarán, está en manos de Hamás desde hace 2 años. Y al parecer, después de esta reunión de la que nos hablaba Jordi, el primer ministro Olmert habría expresado al viceprimer ministro Haim Ramon que quería crear un comité para reexaminar los criterios para la liberación de los presos palestinos con sangre en sus manos. Bueno, esto insistió el mismo primer ministro en que solo se va a aplicar para hacer frente al caso Shalit y no debería sentar un precedente. Claro que es difícil que cualquier decisión no siente un precedente, puesto que si ya se ha hecho una vez, se quiera o no se quiera, es un precedente. Israel debería liberar a miembros de Hamás. Esto es lo que pide Hamás, pero ¿qué ocurre? Hay mucha gente en contra y entre ellos la persona que más se ha manifestado contraria a este posible acuerdo es, atención, el presidente palestino Mahmoud Abbas, que ha dicho que si Israel libera a algún miembro de Hamás, él desmantela la autoridad palestina. No es que dimita, es que desmantela completamente la autoridad palestina. Un mensaje bastante inusual, y porque públicamente hay que recordar que Abbas, su gran baza es presentarse como líder de todos los palestinos, de la unidad de los palestinos. Bueno, pues en este caso ha dejado clarísimo que si se libera a presos de Hamás, él desmonta lo que tiene creado hasta ahora. También hay que ver hasta qué punto es cierto. Hay que recordar que en estos mismos momentos Hamás y Fatah están en un pico de sus enfrentamientos. De hecho, se supone que están tratando en Egipto de llegar a algún tipo de acuerdo y de reconciliación, con lo cual probablemente no sea el momento en el cual a Hamás le venga bien que Israel le dé un balón de oxígeno al grupo Hamás. Hablando de presos, en este caso no con los palestinos, sino con Líbano, una nota que hemos podido encontrar en Telesur, en la página de Telesur en Internet. La traemos un poco por lo llamativo, ¿no? Cuba agradece el apoyo de Samir Kuntar por su lucha a favor de 5 héroes cubanos. La Embajada de Cuba en Líbano agradeció el miércoles los esfuerzos de Samir Kuntar, que Israel mantuvo preso por más de 20 años, y por las declaraciones que hizo Kuntar en favor de la liberación de los 5 héroes cubanos encarcelados en Estados Unidos desde hace 10 años. Les leo textualmente, evidentemente. Los 5 presos cubanos, consideran ellos, la diplomacia cubana en Líbano considera que Samir Kuntar es un luchador de la causa árabe para que cese la ocupación israelí de los territorios palestinos y del Líbano. Bueno, pequeño detalle que traíamos a colación, ya que sabemos, o algunos parece que lo recuerdan más que otros, Samir Kuntar se caracteriza básicamente, su gran hazaña y su gran logro es el haberle abierto la cabeza a una niña de 4 años después de haber asesinado en su presencia a su padre. Pero bueno, con logros como este evidentemente se convierten en líderes de ciertos movimientos. Esto por un lado, y por otro lado comentarles que ha terminado el diálogo entre Siria e Israel y que habrá otra ronda de negociaciones en agosto, después de la cual sabremos más, pero seguramente cuando realmente empecemos a saber más será a partir después del 17 de septiembre, que será cuando se sepa con qué primer ministro hay que tratar por parte de Israel. Bueno, Jordi, seguimos. Tengo entendido que Ahmadinejad no está contento con la ONU. Pues no, hizo un llamamiento para el movimiento de países no alineados. Les llama a crear un mecanismo para defender sus intereses, tras criticar la actuación favorable a las grandes potencias del Consejo de Seguridad de la ONU y de otras organizaciones internacionales. Ahmadinejad hizo este llamamiento en la inauguración en Teherán de la 15ª reunión ministerial de los no alineados, en la que están representados más de 100 países, además de 8 organizaciones internacionales y regionales.
El mandatario iraní dijo que hay muchos ejemplos de la ineficacia de esas organizaciones internacionales y de la falta de reconocimiento de los derechos de los demás países por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pues vamos a tener que estar de acuerdo cuando habla de la ineficacia de la ONU, ya que llevan la ONU no sé cuánto tiempo haciendo llamados a Irán para que detenga precisamente su escalada nuclear, y estos hacen caso omiso de los llamados de la comunidad internacional. Es verdad que muchas veces resulta la ONU que no tiene la fuerza suficiente. Así que por una vez estamos de acuerdo con Ahmadinejad, aunque probablemente no del mismo bando y no por lo mismo. Otra de las cosas que a Ahmadinejad le ha parecido muy injusto con respecto a la Corte Penal Internacional ha sido la detención del, lean entre comillas, respetado presidente sudanés Omar al-Bashir por genocidio en Darfur, mientras muchos líderes de las grandes potencias causaron la muerte de millones de personas y no han sido castigados. Estas son las palabras de Ahmadinejad, que no reconoce los millones de muertos de la Shoah, pero ni tampoco las víctimas de Darfur, pero que sí que considera que hay que ser muy duro con las grandes potencias o con los líderes de las grandes potencias. Bueno, por si acaso Ahmadinejad no miente y no se equivoca, y las finalidades o sea, es posible que Ahmadinejad no mienta y la finalidad de su búsqueda de energía nuclear sea con fines pacíficos. Es posible. Pero por si acaso mintiera, ayer tranquilizó el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, explicando que los Estados Unidos pronto van a enlazar a Israel a 2 avanzados sistemas de detección de misiles como medida de precaución contra cualquier futuro ataque de Irán con armas nucleares. También se está tratando sobre la modernización de un escudo balístico, el Arrow 2, que aunque no se está de acuerdo sobre si hay que incorporar un interceptor estadounidense de misiles, en fin, cosas muy técnicas, pero que bueno, que si Ahmadinejad no miente está todo muy bien, pero que si miente estará protegido Israel, por lo menos esto dijo Barak, que además ha dicho que dentro de poco Israel estará en uno de los mejores momentos de su vida. Seguimos. Otro que no está contento, otros que no están contentos, en este caso, Jordi, la Liga Antidifamación, de quien ya hablamos ayer, y creo que hoy volvemos a mencionar un nuevo descontento. Sí, en este caso se trata de un libro. La Liga Antidifamación expresó este martes su consternación por un libro de tejer recientemente publicado en Gran Bretaña. En él se presenta en la tapa un muñeco de Adolf Hitler. El polémico libro de tejer de Rachel Matthews incluye instrucciones sobre cómo tejer las figuras del líder nazi y otros dictadores históricos. Abraham Foxman, el director nacional de la Liga y superviviente de la Shoah, sostuvo que divulgar una versión liviana de un muñeco tejido de Hitler es un insulto para la memoria de quienes murieron en el Holocausto, para los supervivientes y para quienes luchan contra el nazismo. La verdad es que si no fuera tan profundo el insulto que supondría, uno se podría reír, porque realmente hay que tener un poco la cabeza mal colocada para que a uno se le ocurra hacer un libro para enseñar a tejer una figurita de Hitler, cuando uno puede tejer una abejita, un cochecito de bomberos. Hay tantísimas cosas tan lindas, ¿no? Realmente, otra opción sería que dejaran ese libro en el mercado y que vieran a ver quién lo compra, porque también es muy interesante saber a qué persona tiene en mente el gastar tiempo, aguja, energía para abordar la figura de Hitler. En cualquier caso, según Foxman, esto demuestra que la señora Matthews carece profundamente de entendimiento sobre el horror de la máquina nazi de Hitler, aunque hay que preguntarse si realmente lo desconoce o lo conoce y es mucho más serio que eso. Uno se pregunta si lo hacen de tontos o de malos. Y el director de la Liga también dijo que se espera que la perturbadora táctica de marketing fracase miserablemente en Gran Bretaña, donde, recordó, 450.000 personas murieron en la guerra para derrocar a Hitler y al régimen nazi. También es cierto. Bueno, vamos terminando. Jordi, siempre traemos aquí noticias sobre profanación de tumba, dibujitos de esvásticas, etcétera. Por fin traemos a quien lo hizo. Sí, y además en un perfil concreto, como decías tú antes, en este caso ha sido en Argentina. Ha sido un alumno de 15 años de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra en la provincia de Entre Ríos.
Este fue el autor de las pintadas nazis aparecidas el fin de semana en la institución, en el propio instituto. Tras el incendio y la aparición de las inscripciones, el pasado sábado, la policía allanó ayer una vivienda en esta ciudad y secuestró una computadora y una bandera que habían sido robadas del colegio. El hecho tuvo lugar el fin de semana pasado en la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, más conocida como La Española, que tomó ayer las clases debido a las reparaciones que debieron hacerse en el edificio. Bueno, pues según explicó a la agencia judía de noticias el presidente de la DAIA para en la filial de Paraná, Eduardo Furman, la cuestión es que el muchacho es el responsable, es un alumno de 15 años que estaba interesado en las notas de los exámenes y en los boletines. ¿Por qué esvásticas? ¿Por qué manifestaciones fascistas, nazis? Bueno, pues porque fue para inculpar a otro alumno que sí se lo conoce abiertamente por sus manifestaciones de carácter fascista y nazis, pero al parecer no se sabe si está o no involucrado. Con lo cual no habría una voluntad real de antisemita o de ideología en estas pintadas, sino que sería para que se acusara a otra persona. Este muchacho de 15 años lo que quería era, robar las notas del colegio. No siempre es por eso. En este caso concreto, el que ha sido detenido ha sido por eso, que lo ha hecho bastante torpemente, pero que en otros casos se tiene que hablar de ideología de fondo. Suponemos que una buena condena, dentro de lo que cabe, pues una visita al Museo del Holocausto, estas cosas a las que nos tienen acostumbrados jueces como Rafecas, como el juez Rafecas en la Argentina, pues no estaría de más. Jordi, gracias. Dejamos aquí esto por hoy. Mañana nos traes más. Mañana más. Perfecto. Yo ahora me voy con Ana a ver qué se cuece en el mundo de la cultura. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando ansiosa tu parte del informativo. Primero estaba pensando, me gustaría contestar una pregunta que planteabas en las noticias sobre el libro de cómo tejer una muñequita de Hitler, que sí suena un poco que no sabes si llorar o reír frente a eso. La verdad es que sí. Y tú decías que quién lo compraría, ¿no? Entonces yo me imagino a un señor que va a la librería para comprar a Mein Kampf y dice, ay, mira qué bonito regalo para mi hijita para que aprenda a tejer. ¿No? O sea, eso debería ser el perfil, ¿no? Está bien, deberían venderlo como en un pack, ¿no? El Mein Kampf y el... y para las hijas Sí, o una abuelita que tiene un nieto neonazi que está cumpliendo condena por haber apaleado a un homosexual, exacto, por ejemplo. Dice, ay, para que se entretenga en la cárcel le regalo el librito de bordado. Exacto. En fin, sí, bueno. Es un buen... Es el perfil, desde luego. Bueno, Hitler es aparte. Ahora sí, cultura. Primero les quiero contar sobre una obra de teatro que pueden ver en estos días en Buenos Aires, en el Maipo Club. Es un monólogo que se llama Rose. La actriz es Beatriz Pelzini. Fue escrito por Martin Sherman, que no sé si te suena, pero es el dramaturgo que escribió Bent, que es ya una obra muy famosa. Entonces esta obra es el monólogo de una señora ya muy mayor que cuenta la historia de su vida en el siglo XX, desde sobrevivir el Holocausto, el recorrido en un barco en el cual ella quería llegar a Palestina pero acabó en Estados Unidos, y desde ahí cuenta así de forma, dicen que así irónica, y dice que es como la Shiva permanente del pueblo judío, así es como se describe esta obra. La dirigió Agustín Alezzo ahora, y lo pueden ver en el Maipo Club de jueves a sábado a las 8 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde para los que nos escuchan en Buenos Aires. Bueno, que tienen siempre una oferta cultural muy amplia, todo hay que decirlo. Sí. ¿Y qué más cositas? También les quería contar ahora una noticia de México. Hoy estamos muy latinoamericanos, sí. Hay una obra de teatro que se llama Holocausto, que
que se presenta todos los años desde el 97 en la Ciudad de México, en el Centro de Foro de Arte y Cultura. Y decidieron este año, lo presentan una vez cada año, o sea, realmente lleva 11 años presentándose 11 veces. Y este año decidieron hacer una convocatoria de fotografías para tomar fotografías de alguna cosa que está sucediendo en el escenario, o sea, una idea de entrada extraña y original, hay que decir. Desde luego, pero yo no la termino de entender. Entonces, bueno, tienes esta obra que cuenta la historia de un día en la vida de un grupo de mujeres prisioneras en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé, quizá para darle un poco más de valor a la obra y un poco llamar la atención hacia esta obra de teatro, decidieron invitar a la gente, al público, que tome fotografías de lo que está pasando en el escenario. El público que haga las fotos. Sí, bueno, o quien quiera venir a ver la obra y tomar alguna fotografía que después fueron expuestas en el Foro de Arte y Cultura. Y pues hay un ganador que se llama Jaime Martín, que es un estudiante en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y él ganó en primer lugar en una fotografía. Muy sí. interesante. Sí, Espero que lo hayan hecho sí. sin flashes, porque molestan mucho. Probablemente. Molestan a los actores, al resto del público. Supongo que lo tuvieron en cuenta. Una obra que fuimos a ver tú y yo de judío aquí en Madrid, que estaban haciendo fotografías con flash verdad. todo el tiempo, slack. Verdad, sí. Incluso a veces no es con flash visual, pero cha. Bueno, en fin. Claro, debe ser bastante molesto. Dejo aquí mi protesta. Sí. Y por último, quería contarles sobre el libro El niño con la pijama de rayas, que ya todo el mundo conoce porque debe ser el libro más leído en estos momentos alrededor del mundo. O sea, ya... En España, desde luego, ahora ya un poquito ha bajado, pero hubo un momento que la gente en el mercado estaba leyendo. Le ibas en el autobús, leían, en el metro lo leían, en todas partes alguien con el... Todo el mundo te recomendaba el libro, todo el mundo decía, tú tienes que leer el libro del pijama, el del niño del pijama de rayas. Exacto. Decías. Entonces sí, un exitazo sin duda y bueno, como era de esperar, ahora hay película. Se la iban a perder, claro. Sí. Entonces, bueno, el director inglés Mark Herman dirigió esta película basada en el libro, que parece que el autor del libro está muy contento con el resultado. Y se va a presentar en el Festival de Cine de San Sebastián. Ahí es donde va a ser casi el estreno, porque creo que como el autor es irlandés, el estreno va a ser en Irlanda. Bueno, se tomó el privilegio, pero después de eso el primer festival internacional va a ser en San Sebastián. Y digo yo, ya siguiendo un poco esta preocupación tan sincera que le ha entrado a esta gente por el Holocausto, la Shoah y sus víctimas, ¿no sería lo suyo estrenar en Polonia, en Alemania? Sí, sería. Digo yo, no sé. No, tienes razón, es un punto. Ahí queda otra protesta tuya marcada. ¿Hoy estoy de un protestón? En fin, muchas gracias, Ana. Gracias. Mañana espero que con noticias que estemos todos de acuerdo. Nos vemos. Gracias, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nosotros nos vamos con las noticias hasta mañana, pero ustedes sigan en Radio Sefarad, que todavía queda mucho por contar. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No les vamos a hablar de Ehud Olmert ni de su renuncia. Si quieren oír hablar de eso, les recomendamos que escuchen Desde Israel, el programa que tenemos semanalmente, donde analizamos con más detenimiento qué es todo lo que está sucediendo en esa zona, en ese país en concreto. En esta ocasión, Salem Ergui, nuestro corresponsal, nos habla de la dimisión de Olmert y de, todas las opciones que se abren en este momento. También habla del proceso de paz con los palestinos y de las conversaciones con Siria. Les recomendamos que lo escuchen. Si están escuchando los programas on demand,
por separado, pues no tienen más que ir y pinchar en el programa Desde Israel. Si nos están escuchando en el modo de programa completo, esperen un poquitito porque a continuación podrán escuchar esa corresponsalía. Nosotros hoy vamos a seguir hablando de Israel, vamos a hablar de Palestina, pero desde otro punto de vista. Les vamos a hablar de los derechos de los periodistas en Gaza, les vamos a hablar también del agua en Israel, les hablaremos de libros para ciegos de temática judía, así como de descubrimientos científicos, y daremos el adiós a la presidenta de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías americanas. Todo esto en la primera parte. En la segunda parte del informativo, como es su costumbre, Ana vendrá con sus papeles bajo el brazo para hablarnos de noticias de corte cultural e información un poquito más amena. Por ahora empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, pues bien, estoy bien, aunque tendrán que disculparme los oyentes la voz, ciertamente rota. Está bien tu voz, está bien tu voz. Además tienes tu vasito de agua aquí al lado, por si hay cualquier urgencia. Se mantiene. Se mantiene. Bueno, ¿por qué empezamos? Empezamos por lo que decías, la libertad de expresión. En Gaza los periodistas dábamos la noticia la semana pasada o durante esta semana. Ayer creo, de la captura. Ayer la dábamos. Bueno, pues ayer mismo. Y bueno, pues ya se ha hecho notar la respuesta, en este caso, del consorcio audiovisual alemán ARD, que cerró su oficina en Gaza en protesta por la detención por la policía de Hamas de su cámara Sawah Abu Seif, según informaron en un comunicado en su delegación en Tel Aviv. Abu Seif fue arrestado tras una serie de atentados en la ciudad de Gaza en los que murieron 5 terroristas de Hamas y una niña, y que Ismail Haniyeh atribuyó a su movimiento rival Al-Fatah. El presidente del consorcio alemán, Fritz Raff, manifestó en el comunicado su extrema preocupación por las claras indicaciones de que Abu Seif fue sometido a tortura. Y ARD, dice la nota, cierra la oficina en Gaza hasta que Sawah Abu Seif sea liberado y que regrese sano y salvo con su familia. Al cierre de esta edición, el camarógrafo aún no había sido formalmente acusado de cargo alguno por ningún tribunal de Gaza y no se sabía dónde estaba. Evidentemente estos medios de Hamas de secuestrar a gente ya sabemos que son habituales, y muchas veces los mismos periodistas arriesgan mucho cuando quieren informar con cierta objetividad, y en este caso Sawah Abu Seif era acusado de Hamas por no ser objetivo a la hora de transmitir la información, por ser partidario de Al-Fatah. El director en funciones de ARD, Gerhard Füg, destacaba que el camarógrafo arrestado cuenta con su confianza sin reservas porque está comprometido a informar de manera equilibrada sobre los conflictos en la región. La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel, por su parte, hizo un nuevo llamamiento a la liberación de Abu Seif, que tiene 42 años de edad, y explicaban, evidentemente, que no tiene justificación alguna la detención, que supone una clara violación de la libertad de prensa. Y decían también que es esencial que las autoridades de Gaza revelen su paradero, condición y lo liberen sin demora. Bueno, hasta aquí las cuestiones políticas candentes, de algún modo, y hablamos ahora del agua, ¿no, Jordi? Sí, ese gran tema que nos implica a todos, nos debe implicar a todos, y del que Israel es, pionero en el estudio, en la investigación. El Gabinete Ministerial Social y Económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Ronnie Bar-On, decidió activar un programa para desarrollar nuevas tecnologías de agua durante los años del 2009 al 2011, con el objetivo de estabilizar la posición de Israel en relación al mercado internacional que persigue este recurso natural. El mercado israelí ha acumulado gran experiencia en tratar con el problema de la escasez de agua, explicó el ministro, y agregó que las capacidades, así como las características únicas de esta región, le han dado a Israel una clara ventaja para encontrar soluciones para la crisis del agua. Según Bar-On, Israel puede y debe conducir la industria tecnológica del agua en el mercado mundial. Y para eso cuentan con un presupuesto total para el programa de 3 años y serán 93 millones de shekels, son unos 30 millones de dólares, que se dividirán entre el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio para el Desarrollo del Negev y Galilea y el Ministerio de Finanzas. También una de las cuestiones, vamos a decir preocupantes, pero una de las cuestiones que han salido a la palestra es el tema de la desalinización, que es un proceso que Israel utiliza para frenar la crisis y con la cual puede producir 750 millones de metros cúbicos de agua. Pero
tienen un verdadero es un problema porque es contaminante, porque pueden hacer eso a expensas de 3.000 toneladas de hierro desparramadas por el océano, y esto daña peces, plantas del hábitat natural y además colorea el mar de un tinte rojo. Actualmente Israel desaliniza 135 millones de metros cúbicos de agua al año, 100 millones en la planta de Ashkelon, que es la más grande del mundo, y que bueno, que también han sido un ejemplo pionero, como os decía Jordi, en su estudio incluso de cómo hacer llover, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, viajó a Israel y se trajo un sistema a través de una especie de bombardeo de unas nubes que se podría crear lluvia artificial. Bueno, que también en España nos hace muchísima falta, aunque este año afortunadamente llovió, pero siempre estamos al borde de la sequía más absoluta. Seguimos. Una noticia que la verdad a mí me ha sorprendido lo que vas a contar ahora, Jordi, porque yo pensaba que eso ya tendría que existir. Bueno, pero siempre está bien saberlo, que exista ahora. Es en Argentina y por primera vez el Instituto Judío de Braille ha abierto una oficina en este país y presta libros y revistas parlantes, algo que yo no sabía lo que era, que es un audio, puede ser escuchado por personas ciegas y aquellos que poseen alguna disminución visual, también libros en letras grandes y libros en Braille para ciegos. Gracias a la ayuda del Joint, el instituto, que posee sus oficinas centrales en Nueva York y edita material para ciegos, disminuidos visuales y toda aquella persona que por algún motivo no pueda leer o sostener un libro de edición estándar, creó una biblioteca en español y envía el material ya editado a la Argentina. El préstamo es gratuito para toda persona que presente el certificado correspondiente de la baja capacidad de ver y también habiendo hecho un pedido previo. Y bueno, se facilita de esta manera que gente que no puede leer o pueda recobrar el placer de la lectura. Así lo destacaba a la agencia judía de noticias Cynthia Gunfeld, que es la representante de este Instituto Judío de Braille. La biblioteca tiene material en inglés, en yiddish, en ruso, en polaco, en húngaro, rumano, y está aumentando el material en español, en general de autores judíos y temática judía. Es curioso porque destaca la nota de la agencia judía de noticias que el primer libro en español hebreo editado en letras grandes fue una Haggadah de Pesach, que también se distribuyó a instituciones en Chile y el Uruguay. Y damos un adiós a una figura importante que, Jordi, cuéntanos. Se trata de June Walker, titular de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías americanas, que murió ayer a los 74 años tras años de lucha contra el cáncer. Walker, una profesora de química y experta en terapias respiratorias, también fue presidenta del hospital de Hadassah. El rabino Mark Schneyer, presidente de la sección americana de la conferencia que ella presidía, expresó que Walker fue no solo la líder elegida por la conferencia de presidentes, sino la líder de su comunidad por la causa de Israel y los judíos. Y la Universidad de Haifa, que recientemente le había otorgado un doctorado de honor, expresó su dolor por la muerte de una profesora que, a su entender, será recordada como una fiel amiga de Israel y líder visionaria del judaísmo americano. Además, remarcó sus esfuerzos por mejorar la calidad del cuidado médico en Estados Unidos e Israel y su amistad con la Universidad de Haifa. Estaba casada, tenía 2 hijos, 6 nietos, y la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías americanas que ella presidía, pues es el organismo central del judaísmo americano que coordina y representa a 50 organizaciones judías del espectro político y religioso. Y terminamos, Jordi, como suele ser nuestra costumbre últimamente, con noticias científicas. Noticias científicas para el bien de la humanidad en su conjunto, por eso, que nos llegan desde las universidades israelíes. En este caso ha sido un equipo científico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien ha encontrado nuevas técnicas para matar a las bacterias que desarrollaron resistencia a los antibióticos, tal y como informó este centro en un comunicado. Algunos grupos de bacterias logran evitar la acción destructora de los antibióticos al permanecer en estado durmiente durante días. Y estos investigadores hallaron 2 nuevas formas de acabar con las bacterias durmientes. Una es proporcionarlas nutrientes junto con el tratamiento antibiótico o infectarlas con bacteriófagos, es decir, con virus que atacan únicamente a las bacterias. Bueno, yo no he entendido muy bien esto de los bacteriófagos y estas cosas, pero el caso es que en ambos casos la supervivencia de las bacterias se reduce de forma significativa y el equipo descubrió que las bacterias durmientes producen proteínas justo cuando salen de la fase estacionaria
y que si se expone toda la población bacteriana a la acción de los antibióticos durante ese periodo, el número de bacterias durmientes que sobreviven baja considerablemente. En fin, muy, muy claramente no sé lo que es, pero es algo bueno. Con lo cual nos alegramos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pasha. Que tengas un buen fin de semana, que te cures. Shabbat Shalom, ponte Shabbat bien. Shalom. Y nos encontramos aquí la semana que viene. ¿Te parece? Hasta la semana que viene, claro. Hasta la semana que viene. Y ahora yo me voy al rincón cultural de Ana, que voy a ver si me perdona. Ana, hola. Ya te perdoné. Ya me has perdonado. Sí. Es que te he pisado una noticia. Es que a veces no sé cuándo es cultura y lo siento, lo del Sí, braille. es verdad, a veces tenemos algunas así que parecen que... Sí, la verdad los libros en braille te correspondían más a ti, perdón. Está bien, te perdono. Lo bueno es que las buenas noticias son que hay muchas culturas, noticias culturales, por lo cual no hay problema. Perfecto. Puedo compartirlas contigo. Venga. Yo comparto contigo si quieres las de Olmer. Ok, pues me alegra que dices eso, porque hoy voy a traer una noticia sobre Olmer por primera vez en el espacio cultural. Bueno, tú ves, tú me reprochas a mí, pero me estás robando a mi protagonista de las noticias. No exactamente, porque lo que pasa es que voy a hablar de un documental que se hizo sobre Olmer, entonces ya las películas caen en mi territorio. Bueno, la directora Vanessa Lapa hizo un documental donde acompañó a Olmert durante unas semanas, pues en todas sus actividades. También le hizo una entrevista, que de hecho en esta entrevista habló por primera vez, digamos así, en algún medio sobre el caso Talansky, por el cual ahora está metido en tanto problema. Este documental fue financiado por Keshet, que es una de las compañías de televisión, pero lo decidieron no emitirlo en la televisión. Entonces yo creo que por eso el documental ahora se llama Olmert Seret Ganuz, que significa una película que que decidieron archivarla así como directamente sin presentarla, ¿no? Eso es a eso alude el título. Entonces, pues Vanessa Lapa decidió buscar maneras alternativas para proyectarlo, y por eso se va a proyectar este sábado en el Cinemateca, en la Filmoteca de Tel Aviv. Se va a proyectar solo una vez, sábado a las 4 de la tarde. ¿Sábado? Sí. A las 4 de la tarde. Sí. Bueno, ya sabemos quién no va a poder ir a verla. Sí. Así que, eso bueno, también es para que vaya menos gente a verla. Ah, no, bueno, que este es el intento de... Sí, bueno, y además en Tel Aviv todo el mundo hace cosas en sábado. Es la ciudad donde nunca cierran nada. Y bueno, es que decían en Keshet, obviamente tenían miedo un poco de presentar esta película. Está citando a una declaración de Keshet donde dice: es imposible exhibir la película sin ser sospechados de tener una agenda que asista a Olmert. Eso es lo que... Bueno, ahora que Olmert ya ha dicho que no, que se va, pues veremos, ¿no? Sí. Pero parece muy, muy oportuna la proyección. Claro. En fin, ¿qué más cositas? Y luego también les quiero contar sobre otra película, el documental que se llama Z232 del director Avi Mugrabi. Es un director israelí ya con una trayectoria larga. Este documental cuenta la historia de un ex soldado de Tzahal que después de participar en un incidente en el cual muere un policía palestino, pues está buscando una especie de perdón. Lo curioso es que Avi Mugrabi define esta película como una tragedia documental musical. Porque, sí, yo también lo tuve que leer como 3 veces para estar segura que lo estoy leyendo bien. Entre las partes, digamos, documentales de las películas, Mugrabi quiere compartir sus propias reflexiones sobre lo que está narrando. Entonces él canta. Ajá. Sí, es raro. Es que he abierto mucho los ojos porque me sorprende mucho esto. Sí, y él canta además canciones escritas por Noam Inbar, que en Israel lo van a conocer porque fue el solista del grupo Habiluim, que para los que no viven en Israel hay que decir que Habiluim es
uno de los grupos musicales más críticos de Israel que yo creo que hubo jamás en la historia. O sea, no tienen vergüenza para decir nada. O sea que adivinamos que puede ser creo bastante... que esta película, sí. Entonces, bastante crítica con Israel esta película, ¿no? Exacto. Y bueno, la noticia es que fue aceptada al Festival de Venecia. Entonces ya vamos a ver cómo el mercado europeo responde. Les encantará, si es crítica, les encantará. Sí, no lo dudo. Aunque cante y aunque desafine, vamos, no claro, no creo que se van a fijar en eso. Y bueno, por último, les quiero contar que hay un concurso de vinos que se llama Nariz de Oro. Este nombre me parece un poco extraño, pero bueno. Y por primera vez ganó en una de las categorías, en la de mejor vino dulce, un vino kasher, que es fabricado por Elvi Wines, es un viñedo de la zona de Barcelona. Y pues ahí hacen este vino que se llama Priorat 770 Dulce. Y este vino pues fue calificado como el mejor vino dulce de España. Pues a mí me parece muy mal que nos manden la noticia sin mandarnos el vino. Sí. Yo creo que a partir de ahora reivindico para Radio Sefarad que cuando se den premios a vinos y cosas gastronómicas nos manden el... Claro, porque si no... Oye, cuando publican libros muchas veces nos hacen llegar las editoriales los libros para que los leamos. Queremos, cuando se premia vinos kasher, probarlos a ver si realmente consideramos que merecen este premio. ¿Verdad que sí? Sobre todo ahora que es Shabbat y hay que hacer, ya sabes, recibir la Shabbat con un vino, pues sería muy apropiado. Así que escriban todos a las fábricas de vino, a todos los viñedos, para que nos manden vinos. Por favor. Bueno, pues como es Shabbat, como ya va a venir, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana, Ana. Gracias. Nos encontramos aquí en otro programa. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, buen fin de semana, y ya saben que la programación de Radio Sefarad sigue, así que ustedes sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de Mahmoud Abbas, les vamos a hablar de Ehud Olmert, les vamos a hablar también de John McCain y de su nuevo posible vice. Además, les hablaremos de profesores españoles que viajan para aprender a enseñar la Shoah. Y terminaremos recordando la llamada insurrección de los polacos de Varsovia contra las tropas nazis. Empezamos acercándonos a Oriente Medio, pero antes le damos la bienvenida a Jordi, que es el que nos va a contar qué noticias hay. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, ¿qué tal? Muy bien, empezamos contigo, siempre con el tono más serio. Cuéntanos, ¿de qué nos hablas? Pues nos vamos a Oriente Próximo, vamos a la Franja de Gaza, donde Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el presidente del grupo Al-Fatah, decidió el domingo actuar para ilegalizar a Hamás, además de hacer un llamamiento al boicot internacional del grupo terrorista. No obstante, un día después de los peores enfrentamientos entre ambas organizaciones, donde resultaron 11 muertos y decenas de heridos, el propio presidente palestino reiteró desde Amán su llamamiento al diálogo entre Al-Fatah y el grupo terrorista que controla Gaza. El líder palestino dijo además que pese a lo ocurrido en la Franja de Gaza durante los últimos días, no se puede perder la esperanza de unir a los palestinos. Así que por un lado pide mano dura contra Hamás, mano dura internacional, y por otro lado sigue queriendo reunificarse, sigue queriendo crear una sola cabeza para el pueblo. Según explicó un portavoz de Al-Fatah en Ramallah, Hamás ha perdido el derecho a ser un grupo político. Y nosotros nos preguntamos si alguna vez lo tuvo, porque lo de que es un grupo terrorista se sabe hace muchísimo tiempo, se sabía cuando se les permitió presentarse a esas elecciones. Y ahora parece que es Mahmoud Abbas quien está atravesando momentos muy difíciles. Las imágenes que pudimos ver este fin de semana de enfrentamientos entre los palestinos fueron desde luego muy duras. Por otra parte, si ustedes han seguido las noticias en este fin de semana, habrán visto que varios miembros de Fatah
fueron corriendo, fueron aceptados en Israel para protegerse del fuego de Hamás. Bueno, estos soldados fueron repatriados, estos miembros de Fatah fueron repatriados desde ayer por las tropas, por las fuerzas de defensa israelíes, que al parecer habrían llegado a un acuerdo con el presidente palestino Mahmoud Abbas para devolver a estos palestinos. Mahmoud Abbas no quiere que lo poquito que queda de Fatah en Gaza se pierda. Quieren que se mantengan ahí, y se hablaba incluso de que estaba enojado porque no habrían no le habrían hecho suficiente cara a Hamás. Estos prisioneros que fueron devueltos, o sea, estos miembros de Fatah, fueron recuperados por las fuerzas de seguridad de Hamás, que crearon una barrera en la carretera y luego fueron detenidos. Por otra parte, hay que comentar respecto a Gilad Shalit que ayer el general Gabi Ashkenazi dijo que Israel sabe que el soldado secuestrado, que Gilad Shalit, está con vida, y que también se conoce el sitio donde permanece en cautiverio a manos de Hamás desde hace 2 años ya, y que siguen trabajando para liberarlo. Más cositas, Jordi. Creo que hemos hablado ahora de Hamás, nos toca hablar de Hezbollah. Pues sí, de otro frente abierto en Oriente Medio. Y esta es una noticia que nos trae Aurora Digital. Dice: el Gabinete de Seguridad Diplomacia se reunirá el miércoles para otro debate sobre el rearme de Hezbollah en Líbano, y se espera que se tomen decisiones para actuar en el campo diplomático y o de defensa. La última reunión sobre el tema se dedicó enteramente a los informes de los organismos de inteligencia. El gobierno considera que Israel aún no ha agotado los canales diplomáticos para la acción contra el contrabando de armas de Hezbollah. Y si antes era Abbas quien pedía mano dura internacional contra Hamás, ahora es Israel quien pide presión internacional sobre Hezbollah por un lado y sobre Siria también, ya que Siria es un actor principal en todas estas cuestiones. Es a través de su territorio, es el conducto para las armas de Hezbollah, y también han pedido presión sobre Rusia, que es el productor de algunas de las armas que se están enviando a la organización terrorista. Según el funcionario, Israel no está teniendo éxito en hacer una cuestión importante en el mundo en cuanto en las relaciones de Europa con Siria, y quieren que salga en la agenda, que se ponga en la agenda, que Europa hable con Siria, pero que se tomen medidas serias respecto a este tráfico de armas. Hay voces que alertan de posibles ataques de Hezbollah 2 años después de aquella guerra del verano, y evidentemente no es lo que desea Israel, no es lo que desea nadie, pero de alguna manera ese rearme que está haciendo Hezbollah evidentemente preocupa a todos. Vamos a dejar Oriente Medio un poquito de lado, Jordi. Vamos a hablar de la campaña de Estados Unidos, que influirá muchísimo en Oriente Medio, desde luego. Sí, la interminable campaña electoral de Estados Unidos, que tiene aquí un nuevo capítulo, digamos. Es una noticia de Associated Press. Dice que la campaña de John McCain ha pedido al representante por Virginia, Eric Cantor, que le proporcione documentos personales mientras el candidato presidencial republicano acelera sus gestiones para conseguir un compañero de fórmula. Cantor es judío y figura entre los principales partidarios del Estado de Israel en la Cámara Baja. Según los medios de comunicación, su figura podría ayudar a los republicanos a conquistar el voto judío en la Florida, un estado clave. Pues sí, según los medios de comunicación, porque como imaginarán, ayer en Internet el hecho de que Cantor fuera judío destacaba por encima de todo, y insistían en que es para ganarse el voto judío, etcétera. Se olvidaban que Cantor, independientemente de que sea judío, forma parte del ala más dura de los republicanos, un ala que no tiene un especial cariño a McCain. Si McCain gana y Cantor es elegido vicepresidente, porque también se está hablando de especulaciones, Cantor podría convertirse en el primer vicepresidente judío en la historia de los Estados Unidos. Tiene 45 años y plantean además que puede ser un contrapunto a la edad avanzada del candidato McCain, que tiene 72. Seguimos. Vamos a hablar ahora de Shoah, de enseñanza de la Shoah.
Pues sí, de la educación de los chavales. Varios profesores españoles viajan este mes de agosto a Israel para participar en un seminario en el que aprender métodos para enseñar la Shoah a sus alumnos, impartido por Yad Vashem, la institución responsable de la memoria de las víctimas, que el año pasado recibió, como todos sabemos, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Establecida en 1993, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto organiza programas y produce materiales educativos dirigidos a diferentes públicos y organizaciones educativas en Israel y en otros países también. Los profesores recibirán propuestas pedagógicas y herramientas adecuadas para la enseñanza del Holocausto a alumnos de diferentes edades y según necesidades del alumnado, con el objetivo de concienciarle y sensibilizarles sobre este hecho histórico. Además, tienen también la voluntad de activar la curiosidad intelectual para inspirar un pensamiento crítico y un crecimiento personal de cada alumno para que la Shoah no se repita nunca más. Son seminarios para maestros y profesores que están siendo coordinados por Casa Sefarad Israel y que incluyen conferencias sobre los orígenes del antisemitismo en la Edad Media y los comienzos del Renacimiento y el estudio a lo largo de los siglos XIX y XX. También, además del aspecto histórico, se estudian los aspectos sociológicos y filosóficos. Y vamos terminando, Jordi, con un repaso a la historia, precisamente. Pues sí, en este caso una celebración, una conmemoración de un movimiento, ¿no? Las autoridades polacas y miles de ciudadanos celebraron el viernes el 64 aniversario de la sublevación de Varsovia contra el nazismo. Los actos oficiales rindieron homenaje a la lucha por la libertad que más de 50.000 varsovianos llevaron a cabo durante 63 días en la ciudad atrapada entre la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas y el ejército rojo soviético. Fueron más de 2 meses de encarnizada lucha entre los resistentes del Ejército Nacional Polaco, ayudados por miles de ciudadanos sin experiencia militar, y las tropas bien equipadas del Tercer Reich. Sí, una insurrección conmemorada ahora el 1 de agosto, empezó el 1 de agosto de 1944 y que, según destacaba la nota a la que pudimos acceder, no había tenido el apoyo de ninguno de los aliados ni del Ejército Rojo. Me llama la atención la nota que hemos podido leer respecto a este levantamiento porque dice que la resistencia polaca al nazismo ya había escrito páginas heroicas en el libro de la historia contra la infamia, como el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943. Pero el levantamiento del gueto de Varsovia no pertenece al recuerdo especialmente de los varsovianos, sino de los judíos que estaban hacinados en el gueto y que luego fueron asesinados. De alguna manera, también es de conmemorar el levantamiento de los varsovianos el 1 de agosto de 1944, cuando ya estaban terminando la guerra, cuando los nazis ya estaban en retirada. Pero no habría que mezclar probablemente el levantamiento del gueto con el levantamiento de la ciudad. Y dejamos aquí, Jordi, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Masa. Yo me voy ahora a hablar digo que dejamos aquí esta primera parte de información política y nos vamos a hablar ahora de cultura con A. Pues una vez más, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos traes? Bueno, primero les quiero contar que en los veranos de la Villa de Madrid, ya saben que está lleno de actividades que de algunas ya hablamos aquí. Hoy, en la Plaza Mayor, un concierto de la orquesta West Eastern Divan, la famosísima orquesta de Daniel Barenboim, y que lo fundó con Eduard Said. Y bueno, él viene y va a dirigir esta orquesta hoy en la Plaza Mayor. Van a poner como 3.500 sillas en la Plaza Mayor. Debe ser una cosa impresionante. Un poquito más de las que pusieron el año pasado, porque yo lo tuve que ver de pie, y la verdad, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Verdad es que debe ser, van a tocar, creo que básicamente a Haydn y a Wagner. Wagner, sí. Es que de verdad, Barenboim tiene ahí... Insiste. No lo suelta. Aparte de coleccionar nacionalidades, sí, se mantiene ahí. Está muy bien, la verdad, vale la pena. Yo los vi el año pasado. Lo que pasa es que entre que estaba de pie y todo el mundo habla, porque claro, un concierto al aire libre...
Entonces es muy claro, difícil, la gente ¿no? ve como la música así para el fondo y tú mientras hablas como bar. Exacto, entonces está muy bien si no vas con una idea de auditorio y de sentarte a escuchar música. También Sí. tiene un componente de, estoy viendo a Barenboim, etcétera. Pero la verdad, a mí me gustó mucho. Salvo Jack Schoenberg, que es que me cuesta mucho, pero eso fue el año pasado. Bueno, pues ya veremos cómo les va con A ver hoy, Wagner. a ver hoy. Yo confieso que a mí Wagner me aburre en algunos momentos. Sí, no sé. O sea, las oberturas y tal, así, no sé. Bueno, da Yo igual. confieso que nunca le dediqué así a sentarme a escuchar, a ver, Bueno, yo para tampoco tener demasiado. una opinión. Pero es que ahora con el Festival de Bayreuth, bueno, en Alemania se oye... Bueno, basta. Basta. Eso es otro... Cambiemos no de- vamos a hablar. de tema. Sí. ¿Cuál es lo siguiente? Ahora les quiero contar que hay un judío ortodoxo que vive en Israel que se llama Israel Campbell. Y bueno, hasta aquí. Pues muy bien. No es noticia. Eso te iba a decir. Pero él, bueno, aparte de que él nació como un católico en Filadelfia, Ajá. y él, pues de alguna manera en su vida llegó a Jerusalén, se enamoró de la religión judía, se decidió convertirse, pero lo que sí es interesante es que decidió hacer un stand-up comedy sobre su vida. Entonces ahora va a estar en Nueva York en una gira de pues el espectáculo de stand-up comedy, pero por primera vez hecho por un ultraortodoxo de verdad, o sea, no te estoy diciendo, o sea... Tiembla Jerry Seinfeld. Exacto. Y justo en un artículo que estaba leyendo sobre él, decían que pues obviamente el mundo de la comedia occidental estaba lleno de muchos judíos, pero que siempre han sido seculares, que no hubo así historias realmente de cómicos judíos religiosos, como que no... Entonces que, bueno, se alegraban para saber que por fin llega un religioso para contar de forma chistosa sobre su conversión y el descubrimiento de... Será kasher entonces. Sí, y bueno, yo leí un poco porque había como una transcripción de algunas de sus... Y la verdad es que es muy divertido, tengo que decir. Ah, bueno. ¿Y qué más tienes? Y por último, les quería contar que en Alemania salió un nuevo libro en su empeño de luchar contra el antisemitismo y el racismo en el país, un libro destinado pues al público joven. Lo publicó el Centro Anna Frank de Berlín y se llama Todos los judíos son... 50 preguntas sobre antisemitismo. Se basa en la idea de todos estos estereotipos de que todos los judíos son ¡Qué interesante! ricos y que están controlando Wall Street y todo eso. Entonces te ponen todas estas supuestas declaraciones que se dicen sobre judíos y también cosas ya más relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Por ejemplo, que los judíos están responsables o están haciendo otro holocausto, y todas estas cosas vienen ahí con respuestas. Esto, claro, no saldrá en español. Pues todavía no, pero no sería mala idea. Bueno, en fin, ya me gustaría tenerlo. Con que salga en inglés me basta. Bueno, pues ya lo veremos. Ana, muchas gracias. Nos Gracias encontramos a ti. mañana, Sí, ¿vale? Muy sí. bien. Señoras, señores, ustedes también los esperamos mañana con más noticias políticas, culturales, de todo tipo. Y entre tanto, quédense en Radio Sefarad.